Evangelio de hoy. Miércoles 20 de agosto del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 20, versículo 1 al 16. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un propietario, que salió al amanecer a contratar obreros para su viña. Después de quedar con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Salió de nuevo hacia media mañana y vio a otros que estaban en la plaza, sin trabajo, y les dijo: Id también vosotros a mi viña, y os pagaré lo que sea justo. Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía. Y hacia media tarde hizo lo mismo. Al caer la tarde, salió y encontró a otros que estaban allí, y les dijo: ¿Por qué estáis aquí todo el día sin trabajar? Le respondieron: Porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: Id también vosotros a mi viña. Cuando llegó la tarde, el dueño de la viña dijo a su mayordomo: Llama a los obreros y págales el salario, comenzando por los últimos y terminando por los primeros. Los que llegaron hacia última hora recibieron un denario. Y al recibirlo, los primeros pensaron que recibirían más. Pero también ellos recibieron un denario. Al recibirlo, murmuraban contra el propietario, diciendo: Esos últimos han trabajado solo una hora. Y los has igualado con nosotros, que hemos soportado el peso del día y el calor. Pero él respondió a uno de ellos: Amigo, no te hago ningún agravio. ¿Acaso no quedaste conmigo en un denario? Tómalo y vete. Si quiero darle a este último lo mismo que a ti, ¿no tengo derecho a hacerlo? ¿O vas a tener tu envidia porque yo soy generoso? Así, los últimos serán los primeros. Y los primeros, los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una historia de generosidad divina. La parábola de los obreros de la viña, relatada por Jesús, presenta un desafío radical a nuestra manera de pensar sobre la justicia y la generosidad en ella. Jesús nos introduce en la dinámica del reino de Dios. Un reino que no sigue las lógicas humanas de mérito, recompensa y esfuerzo. La historia habla de un propietario que, al contratar obreros para su viña, decide pagarles el mismo salario, sin importar cuántas horas hayan trabajado al principio. Esto puede parecer injusto, pero es precisamente en esta injusticia aparente donde se revela la naturaleza de Dios. El propietario de la viña, simbolismo de Dios. El propietario de la viña es una representación simbólica de Dios mismo, un Dios cuya generosidad y justicia no se limitan a nuestros cálculos humanos. En el relato, Él actúa libremente, sin estar obligado por normas establecidas o expectativas de los hombres. Decide pagar el mismo salario a todos los obreros, independientemente de su tiempo de trabajo. Esta decisión refleja la gracia divina, que no depende de nuestro esfuerzo o de cuánto merezcamos, sino de la voluntad generosa y soberana de Dios. Los obreros contratados al amanecer, expectativas humanas. Los obreros que fueron contratados al principio del día tienen una actitud que refleja nuestras expectativas humanas en relación a la justicia y el esfuerzo. Ellos aceptan trabajar por un salario justo,
lo que les parece adecuado en función de la jornada laboral. Pero pronto comienzan a compararse con aquellos que llegaron más tarde, viendo la diferencia en el pago como un desajuste a la justicia. Esta reacción revela cómo, en nuestra vida cotidiana, nos gusta medir el valor de nuestro trabajo y nuestros logros en función de los méritos y el esfuerzo realizados. La reacción de los obreros, cuestionando la generosidad divina. Cuando los obreros contratados primero ven que los que llegaron al final del día reciben el mismo salario, se sienten indignados. Su reacción es completamente humana. La comparación, el juicio sobre la justicia y el reclamo por lo que perciben como un trato desigual. Sin embargo, el propietario les responde que ha actuado con generosidad, que ha hecho lo que acordaron al principio y que no está obligado a hacer más. Esta respuesta pone de manifiesto una realidad clave. La justicia de Dios no se mide como la justicia humana, sino en términos de generosidad y libertad. La generosidad divina, más allá de lo que merecemos. El punto central de la parábola está en la generosidad del propietario, que se muestra más allá de las expectativas humanas. Dios no nos paga según nuestro esfuerzo, sino que su gracia se derrama de manera abundante y gratuita. El reino de Dios no funciona como un sistema de mérito, sino como un sistema de gracia. Esta es una lección crucial para entender cómo Dios actúa con nosotros. Nos da más de lo que merecemos. No porque se lo hayamos ganado, sino porque Él es generoso por naturaleza. La equidad del reino de Dios, el valor del último es el mismo que el primero. Uno de los aspectos más sorprendentes de esta parábola es cómo el propietario de la viña no discrimina entre los obreros según su tiempo de trabajo para Dios. Todos los que entran en su reino tienen el mismo valor, independientemente de cuándo lleguen o cuánto hayan trabajado. En nuestra sociedad, la recompensa y el valor se asocian frecuentemente con el esfuerzo, la antigüedad y los logros. Pero en el reino de Dios, la verdadera medida no es el tiempo trabajado o los logros, sino la disposición a entrar en la viña, a formar parte de su obra. La mirada de Dios sobre los últimos y los primeros. En el reino de Dios, no existe un sistema de primeros y últimos, según las categorías humanas. Todos los que se acercan a Él son igualmente importantes, igualmente amados y recibidos con la misma gracia. En este sentido, Dios no hace distinción entre el que ha estado en la fe toda su vida y el que se convierte. En los últimos momentos este es un mensaje profundamente consolador para quienes pueden sentirse excluidos o indignos de la gracia de Dios. La llamada al reino, una invitación abierta a todos. El propietario llama a los obreros de diferentes momentos del día, lo que refleja la naturaleza inclusiva del reino de Dios. Esta invitación abierta a todos, sin importar su tiempo de vida o sus méritos, es una característica fundamental del mensaje cristiano. La gracia divina no excluye a nadie, y todos estamos invitados a participar, independientemente de nuestra situación o de las horas que hayamos trabajado en la viña. El llamado de Dios es para todos.
para los que llegaron primero y para los últimos, para los justos y los pecadores. La crítica a nuestra justicia humana, ¿por qué compararnos? Los obreros que se quejan son un reflejo de nuestra tendencia a comparar, a medir el esfuerzo y la recompensa según nuestros propios estándares. Cuando nos comparamos con otros, a menudo nos sentimos superiores o inferiores según los logros de cada uno, pero Jesús nos desafía a no medir el amor de Dios ni la justicia divina con nuestras propias métricas humanas. La justicia de Dios es más profunda y misteriosa. No depende de nuestra obra, sino de su voluntad soberana. El reino de Dios, un lugar de abundancia, no de escasez. El reino de Dios no es un lugar donde las bendiciones son limitadas, sino un lugar de abundancia. Cada obrero recibe lo mismo porque el amor de Dios no se agota ni se distribuye de manera finita. En nuestra lógica humana, siempre pensamos que para que alguien reciba algo, debe ser a expensas de otro, pero en el reino de Dios no hay escasez, solo abundancia para todos. Dios ofrece su amor, su salvación y su gracia sin medida, sin reservas. La lección final, la generosidad como principio del reino. Esta parábola nos recuerda que el reino de Dios está basado en la generosidad infinita de Dios, que no puede ser comprendida a través de los límites humanos. Debemos dejar de pensar que lo que Dios nos da depende de lo que hayamos logrado o de nuestra justicia. La invitación es a acoger la generosidad de Dios, a recibir su gracia con gratitud, sin compararnos ni sentirnos indignos. Vivir en el reino significa entender que todo lo que recibimos es un don, y que esta generosidad se extiende a todos, sin importar el momento o el esfuerzo. El desafío de la fe, vivir según el reino de Dios. La parábola no solo nos presenta una enseñanza teórica, sino un desafío práctico en nuestra vida cotidiana. Vivir según la lógica del reino de Dios implica un cambio radical de perspectiva. Vivimos en un mundo donde las recompensas se basan en el mérito y el esfuerzo. Pero el reino de Dios nos llama a abrazar una forma diferente de ver la vida. Esta invitación no es fácil, pues implica liberarnos de nuestra necesidad de compararnos, de medir lo que damos y lo que recibimos. La fe cristiana nos invita a vivir en la generosidad divina, donde el amor y la gracia no se ganan, sino que se reciben y se comparten libremente. La llamada a la humildad, dejar de medir y juzgar. Una de las claves de esta parábola está en la humildad necesaria para aceptar la generosidad de Dios. Sin cuestionarla, los obreros que fueron contratados al principio del día se sintieron ofendidos, porque compararon su trabajo con el de los demás. El reino de Dios nos llama a abandonar esa mentalidad competitiva que está tan arraigada en nuestra cultura. Al dejar de compararnos, descubrimos la verdadera libertad. La libertad de recibir lo que Dios nos ofrece sin sentir que necesitamos ganar su favor o merecerlo. Aprender a vivir con humildad es reconocer que todo lo que tenemos, incluida nuestra salvación, es un regalo inmerecido de un Dios generoso. El impacto de esta lección en nuestra vida diaria. La lección de la parábola tiene implicaciones profundas en nuestra vida cotidiana. Primero, nos invita a cuestionar nuestras expectativas y actitudes hacia los demás. ¿Cómo tratamos a aquellos que llegan tarde en la vida?
¿Esperamos que se les dé menos porque no han trabajado tanto? El reino de Dios nos invita a acoger a todos, independientemente de su pasado o de lo que hayan hecho antes. Debemos ser conscientes de que la misericordia y la gracia que Dios nos ha dado a nosotros también deben reflejarse en nuestras relaciones con los demás. La universalidad del llamado de Dios. Otro aspecto crucial que esta parábola resalta es la universalidad del llamado de Dios. Él llama a los obreros desde temprano hasta el final del día, lo que demuestra que su invitación no está limitada a un grupo selecto de personas o a aquellos que han estado trabajando más tiempo todos, sin importar cuándo lleguen a la fe, son igualmente recibidos en su reino. Esta invitación universal es una buena nueva para aquellos que sienten que no han hecho suficiente o que han llegado tarde a la llamada de Dios. Dios no hace distinción, y su gracia no tiene fecha de vencimiento. La misericordia como norma del reino. La misericordia es la verdadera norma del reino de Dios. La gracia que se derrama sobre todos los obreros no es el resultado de su esfuerzo, sino del amor y la misericordia del propietario de la viña. Esta es una invitación a vivir con una actitud de misericordia hacia los demás, reconociendo que, al igual que los obreros de la viña, todos somos dependientes de la bondad de Dios. La misericordia no debe ser medida o calculada, sino ofrecida generosamente, sin esperar retribución. Vivir de esta manera refleja la verdadera naturaleza de Dios, que no escatima su amor ni su perdón. El reino de Dios y las expectativas del corazón. La parábola también nos confronta con nuestras expectativas interiores sobre lo que merece la pena y lo que no. Muchas veces nos enfocamos en lo que hemos hecho y creemos que debemos recibir algo acorde con nuestros esfuerzos. Sin embargo, el reino de Dios no está basado en lo que nosotros creemos que merecemos, sino en lo que Dios decide darnos. Esto es una lección de confianza. Debemos aprender a aceptar lo que Dios nos ofrece sin entrar en un juego de comparaciones o juicios sobre lo que otros reciben. Este reino es uno donde el amor y la gracia son distribuidos según la voluntad divina, y no según nuestras medidas humanas. La paradoja del reino, más es menos. Una de las paradojas del reino de Dios, que se revela en esta parábola, es que más no siempre es mejor, especialmente cuando se trata de la gracia. El propietario de la viña da lo mismo a todos los obreros, independientemente de su esfuerzo o tiempo de trabajo. En nuestra lógica humana, el que trabaja más tiempo debe recibir más. Pero en el reino de Dios, todos reciben lo mismo. Una generosa recompensa que no se basa en el esfuerzo. Este principio desafía nuestra manera de pensar sobre el mérito y el valor, invitándonos a vivir según un sistema de gracia, no de recompensa o retribución. La libertad del amor incondicional. El propietario de la viña actúa con libertad, sin estar condicionado por las normas humanas de justicia. Esto nos muestra que el amor de Dios es incondicional, y la libertad que proviene de recibir ese amor no tiene restricciones. Cuando entendemos que el amor de Dios no depende de nuestros logros, somos libres para amar sin temor a no ser suficientes o a no merecerlo. Esta libertad es transformadora, porque nos libera del peso de la comparación, la competencia y el juicio.
El llamado a vivir sin comparaciones. Uno de los principales obstáculos para vivir plenamente en el reino de Dios es nuestra tendencia a compararnos con los demás. Los obreros que trabajaron toda la jornada no pudieron evitar compararse con los que llegaron al final del día, sintiendo que su esfuerzo merecía una recompensa mayor. Esta comparación, tan común en nuestra vida cotidiana, crea divisiones y resentimientos que nos alejan de la verdadera paz. Vivir sin compararnos significa entender que el amor y la gracia de Dios no se distribuyen según lo que nosotros creemos que es justo, sino según su voluntad divina. La justicia divina no se ajusta a nuestros estándares. La injusticia que los obreros sienten en la parábola revela que la justicia de Dios no se ajusta a las expectativas humanas. Dios no se deja guiar por nuestras ideas de méritos y recompensas basadas en el esfuerzo. En el reino de Dios, la justicia se mide por la generosidad, no por el esfuerzo. Esta visión radical de la justicia divina nos llama a reflexionar sobre nuestra propia forma de ver a los demás. ¿Somos nosotros también generosos, sin esperar que otros reciban menos que nosotros? La libertad de recibir sin reservas. Una de las grandes lecciones de esta parábola es la libertad que encontramos al recibir la generosidad de Dios. Sin reservas, los obreros al final del día no tienen que trabajar más para recibir el salario completo de igual manera. Nosotros no necesitamos ganarnos el amor de Dios, ni su gracia. Recibir con gratitud y sin reservas nos libera de la presión de demostrar que somos suficientemente buenos para merecer su favor. Esta libertad es la que nos permite experimentar la paz profunda, que solo proviene de confiar en la generosidad divina. El impacto de la gracia sobre la vida cristiana. Vivir bajo el principio de gracia implica cambiar nuestra forma de interactuar con los demás. No podemos seguir midiendo la bondad, la misericordia o el amor que damos a los demás en función de lo que creemos que merecen. La gracia de Dios nos invita a amar sin condiciones y sin esperar nada a cambio. Este principio transforma nuestras relaciones, porque nos desafía a no retener el amor por rencor o juicio. Aprender a vivir por gracia nos ayuda a vivir en comunidad, con mayor generosidad y menos egoísmo. El reino de Dios, una invitación constante. El propietario de la viña invita a los obreros en diferentes momentos del día, demostrando que el reino de Dios está siempre abierto para todos, independientemente de cuando nos acerquemos a Él. Su generosidad es la misma. Esta invitación constante nos recuerda que nunca es tarde para entrar en el reino de Dios. Dios no mira nuestras faltas ni nuestro retraso, sino que está deseoso de acoger a todos los que se acercan con un corazón sincero. Su puerta está abierta para todos, y su gracia está disponible en todo momento. La tentación de pensar que estamos en deuda con Dios. Un peligro de vivir con mentalidades de mérito es pensar que estamos en deuda con Dios por lo que hemos recibido. Los obreros que fueron contratados primero pensaron que merecían más, porque habían trabajado más tiempo. De la misma forma, a veces pensamos que debemos pagar a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros. Pero el amor de Dios no es algo que podamos pagar o ganar con nuestros esfuerzos.
La deuda ha sido saldada por Jesús. Y lo único que debemos hacer es aceptar su generosidad con un corazón agradecido. La invitación a vivir sin expectativas egoístas. Los obreros de la parábola no pudieron evitar tener expectativas egoístas, basadas en sus esfuerzos y en su comparación con los demás. Sin embargo, el reino de Dios nos llama a abandonar esas expectativas egoístas. Cuando dejamos de esperar que los demás reciban menos que nosotros o que nuestro esfuerzo sea recompensado de acuerdo con nuestros méritos, estamos más abiertos a la generosidad divina. Este cambio de mentalidad nos permite vivir con una actitud de abundancia, sabiendo que Dios tiene más que suficiente para todos. La naturaleza inagotable de la gracia de Dios. La gracia de Dios no es un recurso limitado. Sano inagotable. Cuando el propietario de la viña paga lo mismo a todos, no está reduciendo su generosidad, sino mostrando que su amor no se mide ni se agota. En el reino de Dios, nunca hay falta de amor, perdón o bendición. Esta es una gran lección para nosotros, porque a menudo vivimos en una mentalidad de escasez, como si el amor de Dios o la bondad de los demás pudieran agotarse. Entender que la gracia de Dios es inagotable nos permite vivir con generosidad, sin miedo a quedarnos sin amor o bendiciones. La misericordia como la verdadera justicia del reino. La parábola nos enseña que la verdadera justicia del reino de Dios se basa en la misericordia, no en la compensación equitativa por los esfuerzos realizados. En nuestra comprensión humana de la justicia, el esfuerzo determina la recompensa. Pero en el reino de Dios, la misericordia supera cualquier medida de esfuerzo. Esta justicia misericordiosa desafía nuestras ideas de lo que es justo, pero también nos invita a vivir con compasión y generosidad hacia los demás. Vivir según esta justicia nos permite ver el mundo a través de los ojos de la misericordia divina y extender esa misma misericordia a quienes nos rodean. La vida cristiana como un acto continuo de recibir y dar. El reino de Dios es un lugar donde el dar y el recibir están profundamente interconectados. En esta parábola, vemos que la generosidad del propietario es un acto continuo que se reparte sin medida. Como cristianos, estamos llamados no solo a recibir la gracia de Dios, sino también a darla, sin esperar recompensas ni comparaciones. Nuestra vida cristiana debe reflejar este ciclo continuo de recibir el amor y la gracia divina, para luego compartirlo con generosidad, sin restricciones. El desafío de no medir el amor de Dios. Una de las lecciones más profundas de esta parábola es que no podemos medir el amor de Dios con nuestras propias métricas. Cuando los obreros comienzan a compararse entre sí, se olvidan de lo que realmente importa: la generosidad y la gracia del propietario. En nuestra vida diaria, tendemos a pensar que si alguien recibe más que nosotros, entonces estamos perdiendo algo. Pero el amor de Dios no es finito ni limitado. Cuando aprendemos a vivir con esta comprensión, nos liberamos de la competencia, la envidia y la comparación, y comenzamos a ver a los demás con los ojos de la misericordia de Dios. El reino de Dios, una invitación para todos sin importar el tiempo. Jesús enseña a través de esta parábola que el reino de Dios
No está limitado por el tiempo o la oportunidad. El propietario no rechaza a los obreros que llegan tarde, sino que los invita a participar en su obra, dándoles lo mismo que a los que llegaron primero. Esto muestra que el reino de Dios es una invitación constante, sin importar cuánto tiempo hemos estado alejados de Él. No importa cuándo lleguemos a la fe, sino que lo importante es que respondamos a su llamado. Esta verdad es un consuelo profundo para todos aquellos que sienten que han llegado tarde a la vida cristiana. Pues el amor de Dios siempre está disponible. La justicia de Dios y el principio de equidad. Lo que parece una injusticia humana, que los obreros que trabajaron menos reciban lo mismo que los que trabajaron todo el día, revela un principio radical del reino de Dios. La equidad. En la lógica divina, no se trata de dar más a quienes más se esfuerzan, sino de otorgar generosamente a todos, independientemente de su esfuerzo o tiempo. Este principio de equidad nos desafía a replantear nuestras ideas sobre lo que significa ser justo. La verdadera justicia de Dios no está basada en méritos, sino en la generosidad y el amor incondicional que Él ofrece a todos, sin distinciones. El contraste entre el reino de Dios y el sistema mundano. En el mundo en el que vivimos, el esfuerzo personal, la competencia y la comparación son la norma para determinar el valor y la recompensa de las personas. Pero el reino de Dios nos invita a un sistema completamente diferente, donde lo que se valora es la disposición a recibir y compartir la gracia divina. Esta es una de las razones por las que muchas veces la enseñanza de Jesús parece ir en contra de nuestra lógica humana. El reino de Dios nos llama a vivir en el amor y la generosidad, no en la competencia ni la comparación. Esta transformación de valores puede ser difícil de aceptar, pero es esencial para vivir como auténticos discípulos de Cristo. La recompensa que va más allá de las expectativas humanas. Los obreros contratados al principio del día pensaban que recibirían más por haber trabajado más tiempo. Su expectativa estaba basada en una visión humana de la recompensa, más esfuerzo, más ganancia. Pero la recompensa que Dios da no depende de nuestra capacidad para ganarla, sino de su infinita generosidad. Esta lección nos invita a vivir con gratitud por lo que ya hemos recibido, sin preocuparnos por si merecemos más o menos que otros. Dios da generosamente a todos, y su amor no está condicionado a lo que hemos hecho o dejado de hacer. La clave del perdón en la generosidad divina. La parábola de los obreros de la viña también tiene una relación estrecha con el perdón. Al igual que en esta historia, donde los obreros no reciben lo que merecen. El perdón de Dios es un regalo gratuito que no depende de nuestros méritos. Así como el propietario de la viña no exige nada a cambio de su generosidad. Dios perdona nuestros pecados sin esperar que hagamos algo a cambio. Este principio nos llama a perdonar a los demás, sin exigirles que se ganen nuestro perdón. Al igual que recibimos la misericordia sin medida, debemos extenderla generosamente a quienes nos han hecho daño. El riesgo de perder la gratitud por la generosidad. En la historia, los obreros contratados al principio del día pierden de vista lo que realmente importa. El regalo de la generosidad que han recibido. Su queja surge del olvido de que no les debía nada.
que lo que recibieron fue un acto de generosidad pura. Este es un riesgo para todos los cristianos. Perder la gratitud por lo que hemos recibido de Dios. Cuando nos enfocamos demasiado en lo que no hemos recibido o en lo que otros tienen, dejamos de reconocer lo que Dios ya ha hecho por nosotros. La verdadera respuesta al amor y la gracia divina es la gratitud. Y debemos cultivarla a diario. El reino de Dios es para todos, sin distinciones. La invitación a trabajar en la viña de Dios es extendida a todos, sin importar su historia, su tiempo de vida o sus méritos. La parábola nos muestra que la generosidad de Dios no conoce barreras ni exclusiones. En el reino de Dios, todos tienen un lugar. Y todos son llamados a participar en la obra divina. Esta invitación universal es una gran lección de inclusión y unidad. Un recordatorio de que el amor de Dios no es limitado ni exclusivo. Debemos vivir de acuerdo con este principio, acogiendo a todos sin importar su pasado o el momento en que llegan a la fe. La libertad de Dios para actuar como desee. El propietario de la viña muestra con su acción que Dios tiene la libertad absoluta para actuar como desee. Él no está sujeto a nuestras expectativas ni reglas humanas. Su generosidad no depende de lo que pensamos que es justo o merecido. Como criaturas, debemos reconocer y aceptar la soberanía de Dios. Sobre todo, incluyendo la distribución de su gracia. Vivir en esta comprensión nos libera de nuestra necesidad de controlar o definir cómo y cuándo recibimos lo que Dios tiene para nosotros. El reto de aceptar lo inesperado de Dios. Uno de los mayores desafíos que nos presenta la parábola es la dificultad de aceptar la generosidad inesperada de Dios. Los obreros que trabajaron todo el día no pudieron comprender por qué recibieron lo mismo que aquellos que llegaron a última hora. Esta dificultad surge porque estamos tan acostumbrados a que la recompensa esté basada en el esfuerzo y el tiempo invertido, que nos resulta casi imposible entender una justicia que no se mide de la misma manera. El reino de Dios no es un lugar donde el esfuerzo humano dictamina lo que se recibe, sino un espacio donde la gracia de Dios es derramada sin medida y sin esperar algo a cambio. Aceptar lo inesperado de esta generosidad requiere un cambio profundo en la forma en que entendemos nuestra relación con Dios y con los demás. Dios ve el corazón, no los logros externos. Cuando los obreros se quejan de la recompensa recibida, están haciendo una comparación externa entre ellos y los otros. Sin embargo, el dueño de la viña les recuerda que la recompensa que ellos reciben no está basada en el tiempo trabajado, sino en la bondad y generosidad del dueño. Esto nos enseña que Dios no mide nuestras vidas por logros, reputación o esfuerzo externo, sino por lo que hay en nuestro corazón. El corazón de una persona. Su disposición para aceptar la gracia. Es lo que Dios valora. No las comparaciones externas entre lo que hemos hecho o dejado de hacer. La generosidad divina como espejo de la vida cristiana. La generosidad del propietario refleja el estilo de vida cristiano al que todos estamos llamados. Como discípulos de Cristo, estamos llamados no solo a recibir generosamente, sino a compartir sin esperar nada a cambio. La vida cristiana debe ser un reflejo de la generosidad de Dios.
Cuando vivimos sin medir lo que damos y lo que recibimos, mostramos al mundo la verdadera naturaleza del amor cristiano, que es incondicional y sin límites. La generosidad divina nos invita a vivir sin reservas, extendiendo nuestra mano sin temor a perder, sino con la confianza de que todo lo que damos se multiplica. En el reino de Dios, el poder transformador de la gracia que no se merece. En esta parábola, el énfasis no está en lo que los obreros se ganaron con su trabajo, sino en la gracia que reciben sin merecerla. Vivir en la gracia de Dios nos permite experimentar una transformación profunda en nuestra forma de ser y actuar. Cuando entendemos que no hay nada que podamos hacer para merecer el amor de Dios, pero que aún así Él nos lo da generosamente, eso cambia nuestra vida de manera radical. La gracia de Dios no solo nos salva, sino que nos transforma y nos invita a vivir con una nueva perspectiva de generosidad y humildad. El llamado a la compasión frente al esfuerzo humano. El propietario de la viña podría haber dado más a los primeros obreros, pero su respuesta muestra que la verdadera compasión no mide el esfuerzo, sino que se basa en un amor profundo por cada ser humano. Cuando nos enfrentamos a los desafíos de nuestra vida, a menudo pensamos que nuestro esfuerzo debería ser compensado de acuerdo con el sacrificio que hemos hecho. Pero el reino de Dios nos enseña que la verdadera compasión va más allá del esfuerzo humano y no está determinada por el cálculo de lo que damos o lo que recibimos. Vivir con compasión implica mirar a los demás con el corazón de Cristo, dispuesto a dar sin esperar nada a cambio. El reino de Dios, un lugar de inclusión y misericordia. La parábola de los obreros muestra que el reino de Dios no está cerrado a unos pocos, sino abierto para todos, sin distinción. La generosidad del propietario es un símbolo de la invitación inclusiva que Dios hace a todos los pueblos y naciones. El reino de Dios no discrimina según el tiempo que alguien haya estado trabajando en la fe, sino que extiende su gracia a todos los que respondan al llamado de Dios, sin importar cuándo lo hagan. Esta enseñanza desafía nuestras actitudes de exclusión, invitándonos a ser más inclusivos en nuestras propias vidas, extendiendo la misericordia y la gracia sin medir ni contar. La libertad cristiana, vivir sin expectativas de recompensa. Uno de los mayores desafíos de esta parábola es aprender a vivir sin expectativas de recompensa. Los obreros del principio del día esperaban recibir más, porque se consideraban más valiosos por su esfuerzo. Sin embargo, el reino de Dios nos invita a liberarnos de esas expectativas y vivir con la certeza de que todo lo que recibimos es un regalo de Dios, no algo que debamos ganar o merecer. Vivir con esta libertad nos permite entregarnos completamente a la misión de Dios, sin preocuparnos por lo que recibiremos a cambio. Al aceptar este principio, nos liberamos del miedo y la ansiedad, y comenzamos a vivir una vida más plena y generosa. El reto de vivir en un reino que no sigue las normas del mundo. El reino de Dios es un lugar donde las normas del mundo son transformadas y reemplazadas por las del amor y la generosidad divina. En el mundo se mide el valor por el esfuerzo, el tiempo o el trabajo realizado. Pero en el reino de Dios, lo que cuenta es la gracia que nos es dada gratuitamente. Vivir según
Este reino implica un acto constante de desapego de nuestras expectativas y principios humanos. Y un abrazo de la generosidad divina que no sigue las reglas del mundo. Es un llamado a vivir con una mentalidad de abundancia, donde hay suficiente para todos y la gracia nunca se agota. La invitación a ver a los demás como Dios los ve. El propietario de la viña no ve a los obreros en función de su esfuerzo, sino como personas que necesitan un trabajo y una recompensa. Ver a los demás con los ojos de Dios nos llama a dejar de juzgar en función de lo que creen que merecen y comenzar a verlos a través de la lente de la misericordia divina. Todos somos dignos de recibir la gracia de Dios, independientemente de nuestras circunstancias o el momento en que llegamos a Él. Vivir con esta visión nos ayuda a practicar el perdón, la misericordia y la generosidad sin limitaciones. La salvación como un regalo que no se compra ni se gana. La salvación, como el salario de los obreros, no se compra con nuestro esfuerzo, ni se gana con nuestras obras. Es un regalo gratuito que Dios nos da por su generosidad y amor incondicional. Cuando aceptamos este regalo, dejamos de vivir bajo el peso de la deuda y comenzamos a vivir en la libertad de la gracia. Esta enseñanza es fundamental para nuestra vida cristiana. Debemos aceptar la salvación como lo que es: un regalo inmerecido y generoso de parte de Dios. Y vivir con un corazón lleno de gratitud y generosidad hacia los demás. La generosidad como un principio divino inmutable. La parábola nos recuerda que la generosidad de Dios no cambia según las circunstancias, ni se ve influenciada por las acciones humanas. La generosidad del propietario de la viña es incondicional, sin depender de lo que los obreros hayan hecho para merecer más. Este principio refleja el carácter constante de Dios, quien no se deja guiar por nuestros cálculos humanos, sino por su amor infinito y su deseo de dar lo mejor a todos sus hijos. Aceptar esta generosidad inmutable es una de las claves para vivir con paz y gratitud, ya que no tenemos que depender de nuestras obras para recibir lo que necesitamos. La gracia divina, un llamado a vivir sin miedo al juicio. En la parábola, los obreros que fueron contratados más tarde no tienen que temer ser rechazados. Aunque la lógica humana podría hacerlos sentir indignos de la recompensa completa. Esto refleja el modo en que Dios no nos juzga según nuestras faltas ni el tiempo que hemos dedicado a su servicio, sino que nos ama por igual, independientemente de nuestras imperfecciones. Vivir bajo este entendimiento nos libera del temor al juicio de los demás, y nos permite vivir con confianza en la bondad y la generosidad divina. Sabemos que la recompensa que recibimos de Dios no depende de nuestra perfección, sino de su gracia infinita. La actitud del corazón ante la generosidad de Dios. Los primeros obreros que se quejan parecen haber perdido de vista lo que realmente importa: la oportunidad que se les dio de trabajar en la viña. Ellos deberían haber estado agradecidos por haber sido llamados a participar en la labor, en lugar de enfocarse en lo que otros recibían. Esto nos invita a examinar nuestra propia actitud frente a la generosidad de Dios. Muchas veces, nuestra preocupación por lo que otros reciben o por lo que creemos merecer nos impide ver las bendiciones que ya tenemos. La verdadera respuesta a la generosidad divina es la gratitud, no la comparación. La libertad de aceptar la generosidad sin reservas.
Aceptar la generosidad de Dios. Sin reserva significa liberarnos de la mentalidad de escasez que nos hace pensar que si alguien recibe más, nosotros recibimos menos. En el reino de Dios, la abundancia de su amor y gracia es infinita. Y no se agota. Cuando alguien más recibe lo que no esperamos. Por el contrario, debemos alegrarnos cuando alguien más experimenta la generosidad divina. Porque en el reino de Dios no hay competencia, solo abundancia. Vivir con esta libertad de aceptación nos permite disfrutar plenamente de las bendiciones que recibimos, sin sentir que hay algo que perder. El reino de Dios es un lugar de reconciliación, no de competencia. Una de las principales lecciones de esta parábola es que el reino de Dios no es un lugar de competencia, sino de reconciliación. Los obreros deberían haberse alegrado de que todos recibieran la misma recompensa, ya que todos habían sido llamados a participar en la obra del propietario. En el reino de Dios no hay lugar para la competencia ni para la rivalidad. Vivimos en una sociedad donde la competencia es a menudo vista como una forma de éxito. Pero el reino nos invita a vivir de manera opuesta, en solidaridad y reconciliación con los demás. La riqueza del reino de Dios es para todos. El propietario de la viña muestra que el reino de Dios es para todos, sin importar cuánto tiempo hayan estado trabajando. Ya sea que hayamos estado toda nuestra vida al servicio de Dios, o que hayamos llegado al final, la recompensa es la misma. La gracia de Dios es suficiente para todos. Esta es una de las características fundamentales del reino. No importa nuestro pasado, sino nuestra disposición para entrar en su obra y recibir su generosidad. Esto debe transformarnos, ya que no debemos mirar a los demás con desdén o con celos, sino con gratitud por el amor que todos recibimos igualmente. La justicia divina, una invitación a reflexionar sobre nuestro concepto de justicia. La justicia divina no se mide según nuestros estándares humanos, sino según la generosidad y la bondad de Dios. Esta es una de las enseñanzas más difíciles de aceptar para nosotros, porque estamos acostumbrados a que la justicia se base en el mérito y el esfuerzo. Pero la justicia de Dios es un acto de amor incondicional, que no se ve influenciado por lo que hacemos, sino por lo que Él ha decidido darnos por su propia bondad. Aceptar esta justicia nos ayuda a liberarnos de la presión de tener que ganar el amor y la gracia de Dios. Vivir el reino de Dios a través de la generosidad. La parábola invita a todos los cristianos a vivir de acuerdo con las reglas del reino de Dios, no con las del mundo. El reino no es un lugar donde se paga un precio por el esfuerzo, sino donde la generosidad se da libremente. Cuando vivimos de acuerdo con estas reglas, comenzamos a ver el mundo de manera diferente, apreciando no solo lo que hemos recibido, sino también lo que podemos dar sin esperar nada a cambio. Vivir generosamente es uno de los signos más evidentes de que estamos viviendo el reino de Dios. En este mundo, el reino de Dios como un espacio de gracia, no de méritos. En el reino de Dios, la gracia es el principio fundamental, no los méritos. A menudo, como seres humanos, intentamos ganarnos el favor de Dios,
con nuestras obras, pensando que nuestro valor está determinado por lo que hacemos. Pero el reino de Dios nos enseña que nuestro valor no depende de nuestros méritos, sino del amor incondicional que Dios tiene por nosotros. Aceptar esta verdad es liberador, porque nos permite vivir con una paz profunda, sabiendo que no tenemos que probar nada, sino simplemente aceptar la gracia que se nos ofrece. La paradoja del reino de Dios. La generosidad descrita en la parábola de los obreros de la viña es una paradoja para la mente humana. Normalmente, en el mundo en el que vivimos, lo que importa es el esfuerzo y el tiempo invertido. Y aquellos que hacen más deben recibir más. Sin embargo, en el reino de Dios, vemos que la recompensa no está condicionada a las expectativas humanas, sino a la generosidad infinita de Dios. Esta paradoja nos invita a desafiar nuestras creencias más profundas sobre la justicia, el mérito y la recompensa. Y nos llama a abrazar una visión más amplia y amorosa de la vida cristiana. La verdadera abundancia de Dios. La parábola revela que, en el reino de Dios, la abundancia no se mide por lo que podemos ganar, sino por lo que Dios está dispuesto a dar. El propietario de la viña no escatima en generosidad, sino que otorga el mismo salario a todos los obreros, independientemente de cuánto hayan trabajado. Esta es la verdadera abundancia del reino. Una abundancia que no se mide en términos humanos, sino que es ilimitada, eterna y dirigida a todos, sin excepción. Vivir con la conciencia de esta abundancia nos invita a no temer por lo que falta, sino a confiar en que Dios proveerá todo lo que necesitamos. El amor que no se mide. El amor de Dios es el motor de la parábola, un amor que no se mide ni se calcula según el esfuerzo ni la cantidad de trabajo realizado. Los obreros que llegaron más tarde no recibieron menos, sino que recibieron lo mismo, mostrando que el amor de Dios no es escalonado ni comparativo. Vivimos en una cultura que constantemente nos dice que debemos hacer más para ser amados o aceptados. Pero el reino de Dios desafía esta visión. Dios nos ama plenamente, tal y como somos. Y su amor no depende de lo que hagamos o no hagamos. La invitación a la gratitud. El sentimiento de queja de los obreros refleja nuestra tendencia humana a no ver lo que hemos recibido, sino a enfocarnos en lo que nos falta. Los primeros obreros deberían haber expresado gratitud por la oportunidad de trabajar y la recompensa que recibieron. Pero su mirada estaba fija en lo que los otros habían recibido. Esta actitud nos invita a reflexionar sobre nuestra propia disposición a ser agradecidos por lo que Dios nos da, sin compararnos con los demás. La gratitud transforma nuestra vida, ya que nos ayuda a reconocer las bendiciones que ya tenemos, sin centrarnos en lo que otros tienen. Un corazón dispuesto a recibir lo que Dios da. Aceptar la generosidad de Dios requiere una disposición del corazón que sea capaz de ver más allá de las apariencias y de las expectativas humanas. Los obreros contratados al principio del día se enfocan en lo que otros reciben, mientras que los que llegaron más tarde recibieron la recompensa con un corazón dispuesto a recibir lo que el dueño les daba.
Esta diferencia de actitudes nos invita a reflexionar sobre cómo nos acercamos a Dios y su generosidad. ¿Estamos dispuestos a recibir su gracia sin condiciones ni comparaciones? El reino de Dios y el sentido de la vida cristiana. Vivir en el reino de Dios no se trata de una vida de méritos acumulados ni de logros personales, sino de una vida centrada en la relación con Dios y en la generosidad divina. La parábola nos recuerda que el sentido de nuestra vida cristiana no está en competir o comparar, sino en aceptar con gratitud lo que Dios nos da y en vivir en generosidad con los demás. Al poner a Dios y su gracia en el centro de nuestra vida, empezamos a experimentar la verdadera libertad y paz, que no dependen de nuestros esfuerzos ni de nuestras comparaciones con otros. El reto de dejar de medir las bendiciones. Una de las tentaciones más comunes es medir nuestras bendiciones en función de lo que otros tienen o reciben. Los obreros al principio del día pensaron que, al haber trabajado más, su recompensa debería ser mayor que la de los que llegaron más tarde. Este pensamiento refleja una actitud que muchos de nosotros compartimos. La necesidad de medir lo que recibimos en comparación con los demás. La verdadera bendición no se mide en cantidades, sino en la calidad del amor que Dios derrama sobre cada uno de nosotros. Vivir sin medir las bendiciones nos permite experimentar la paz de saber que todo lo que tenemos es un regalo de su gracia. La importancia de ser testigos de la generosidad de Dios. Como cristianos, estamos llamados a ser testigos de la generosidad de Dios. No solo en palabras, sino también en acciones. Vivir de acuerdo con los principios del reino implica que, al igual que Dios es generoso con nosotros, nosotros debemos ser generosos con los demás. Cuando practicamos la generosidad, reflejamos el corazón de Dios y mostramos al mundo su amor incondicional. La parábola nos reta a vivir con un espíritu de generosidad radical, que no se basa en lo que creemos que merecen los demás, sino en el amor y la gracia que Dios ha derramado sobre nosotros. El reino de Dios, un desafío para las lógicas humanas. El reino de Dios es un desafío para la lógica humana, especialmente cuando se trata de la justicia y la recompensa. La parábola de los obreros de la viña nos muestra un modelo de justicia que es difícil de comprender, pero es el modelo divino. Vivimos en un mundo donde la justicia se entiende como el pago justo por el trabajo realizado, pero el reino de Dios nos enseña que la verdadera justicia es dar con generosidad, sin tener en cuenta lo que merece cada uno. Esta es una invitación a cambiar nuestra perspectiva sobre lo que es justo y a comenzar a ver el mundo con los ojos del amor de Dios. La generosidad divina como principio transformador. Al final, la generosidad divina es el principio transformador que puede cambiar radicalmente nuestras vidas. Cuando entendemos que no estamos en el reino de Dios para ganar algo, sino para recibir con gratitud y compartir generosamente, nuestra vida se llena de un propósito profundo. La generosidad no solo nos transforma a nosotros, sino que tiene el poder de transformar a las comunidades y sociedades en las que vivimos. Al vivir de acuerdo con este principio, comenzamos a reflejar el carácter de Cristo y a hacer visible el reino de Dios en la tierra.